Hola hermanos, como siempre es un placer poder compartir la palabra de Dios con ustedes y el día de hoy se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 27, verso 20 y dice así: Al ver que no aparecía ni el sol ni las estrellas durante muchos días y la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos toda esperanza de salvarnos. Es una historia bastante importante. Estamos llegando al final del libro de Hechos y Pablo está camino a Roma. Evidentemente, sin presentar eh, problemas, no iba a ser el viaje. Iba a ser un viaje con dificultades. Pablo ya había recibido advertencias de que él iba a padecer por la causa de Cristo desde el inicio de su llamado. Incluso antes de viajar a Jerusalén, Pablo es advertido por Dios de varias maneras de que él iba a sufrir eh, por la causa de Dios. Cuando llegara a Jerusalén iba a ser tomado preso, iba a ser encarcelado por justamente por la causa de Dios. Sin embargo, Dios también le había dado una seguridad y certeza. Pablo llegaría a Roma a predicar del Evangelio. Y esa promesa de alguna manera fortalecía al apóstol en medio de distintos procesos difíciles en los que su fe era allí conmovida a raíz de problemas y circunstancias que iban acompañando su ministerio. Sin embargo, allí Dios fortalecía una y otra vez al apóstol. Y en este momento Pablo está viajando a Roma junto con un gran centenar de personas, más de 200 personas, iban viajando en el barco hacia Roma. Sin embargo, Pablo no iba como un hombre libre. Muchos nombran este viaje como el cuarto viaje misionero. Sin embargo, aquí Pablo no va libre. Aquí Pablo va como un hombre preso para enfrentar un juicio delante del emperador, del César. De manera que no es en la misma condición en la que Pablo hace este viaje, por lo que no es la mejor manera de llamarlo un viaje misionero. Pablo junto con más de 200 personas viajan a Roma. Sin embargo, el viaje se ve rápidamente entorpecido por tormentas. Pablo sugiere allí un par de cosas al capitán, a quien iba a cargo del barco. Sin embargo, la gente no le hace caso. Y a raíz justamente de no tomar la sugerencia de Pablo, el barco rápidamente se ve envuelto en una tormenta de la cual no puede escapar. Tienen que comenzar a echar afuera el peso del barco para ver si de alguna manera podían oponerse o tratar de controlar el barco en medio de la tormenta. Sin embargo, la cosa pierde el control, el barco se descontrola, la tormenta golpea fuerte y el naufragio era un riesgo inminente en medio de toda esta circunstancia, a tal punto que podemos leer lo que aquí escribe Lucas, que perdieron toda esperanza de salvarse. Sin embargo, Dios anima a Pablo y le vuelve a recordar: tú vas a comparecer delante del emperador, tú vas a llegar a Roma y vas a predicar el Evangelio. Y esto animó al apóstol Pablo y también traspasó este ánimo al resto de la tripulación, que estaba lleno de presos en su gran mayoría, y también soldados romanos que custodiaban a los presos. Y Pablo traspasa este ánimo a la gente. Sin embargo, aumenta la tormenta, llevaban ya varios días sin comer a raíz de la preocupación y todo este proceso. Y hay una escena muy importante en donde Pablo parte el pan y da gracias a Dios. Y es una escena que no deja de llamar la atención, porque si nos ponemos en la piel de los demás tripulantes, primero, eran presos, la gran mayoría. Aunque se salvaran, no les esperaba un futuro prometedor. No había la mejor esperanza. Y por otro lado, si realmente el naufragio golpeaba, las probabilidades de sobrevivir a eso eran muy bajas, considerando la fuerza de la tormenta en la que estaban envueltos. De manera que dar gracias a Dios no era una escena muy alentadora. Muchos tal vez pensaron: ¿por qué das gracias a Dios si pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros? Incluso, si podemos leer más adelante, vemos que el lugar al que llegan las personas que vivían en una isla, en la isla de Malta, pensaron que Pablo era un criminal terrible, incluyendo a los que lo acompañaban, porque Pablo fue mordido por una serpiente y ellos decían: este hombre se salvó por milagro de un naufragio, de una tormenta que los debió haber matado a todos.
Y si este hombre lo muerde una serpiente es porque los dioses lo están buscando para juzgarlo. Y la tormenta era justamente un elemento de juicio. Sin embargo, vemos que no es tan así. Y cuando vemos el relato completo podemos ver que la tormenta no era un elemento de juicio, sino era un elemento de Dios. ¿Para qué? Para su soberanía y cumplir su voluntad en Pablo, para guiarlo al lugar en donde realmente Dios quería llevarlos. Y esa escena del partimiento del pan es increíble porque vemos hombres presos, la gran mayoría, solo por dar el beneficio de la duda, eran presos por culpa, con justa razón. Pablo, por causa del Evangelio, había llegado ahí, pero Pablo era inocente y todo su juicio en los capítulos anteriores lo podemos ver. Sin embargo, ahí está Pablo. Las esperanzas habían sido completamente perdidas, la tormenta golpeaba fuertemente, estaban esperando simplemente el naufragio. Incluso hay una escena en donde los soldados romanos comentan: matémoslo a todos porque nadie va a sobrevivir de acá y si no se van a escapar. Entonces vemos cómo era tan tenso el momento que se vivía dentro del barco, que aparece Pablo, todos en silencio, todos mirando y descansando solamente en un hombre preso, y Pablo parte el pan y da gracias a Dios en medio de la tormenta, en medio de un ambiente en donde la esperanza de vida se habían perdido por completo, en medio de una circunstancia en donde Dios parecía estar completamente ausente. Allí Pablo parte el pan y da gracias. Y de esta escena debemos aprender. De Pablo. Si bien Dios había animado al apóstol recordándole que nadie iba a morir allí porque iban a llegar a Roma sanos y salvos, Pablo transmite ese ánimo. Y aquí hay algo importante. Podemos extraer un par de principios de la vida de Pablo o de esta historia. Primero, en un momento difícil, Pablo es animado por Dios, pero Pablo no se guarda esto para sí, sino que aún en medio de la dificultad, Pablo anima a otros. Y aquí te pregunto, en medio de tus procesos, en medio de las tormentas que podamos vivir, ¿animas a los demás? ¿Aún en medio de la tormenta eres capaz de traspasar ese ánimo? ¿Eres capaz de traspasar esa paz de la cual Dios nos inunda? Una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Eres capaz de compartir esa paz con los demás? ¿O simplemente compartes el pánico, el miedo, la desesperanza de la circunstancia? Y no te hablo de la confesión positiva, no, para nada, sino de realmente descansar en las promesas de Dios y animar a los demás con la palabra del Señor, a confiar en que Dios es soberano, a traspasar esa paz, esa confianza que Dios nos da. Eso es lo que Pablo nos enseña en esta oportunidad y lo que esta historia que comentaba del pan, a dar gracias en medio de la tormenta, porque tal vez sí, su vida corría peligro, tal vez sí habían perdido toda esa esperanza, pero Pablo vio el pan y dijo: gracias, Señor, porque aún en medio de todo esto podemos comer, podemos alimentarnos y hay una esperanza a pesar de la circunstancia. Una esperanza que tal vez vemos lejana o incluso imposible, pero si Dios habló, si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. ¿Puedes confiar en medio de la tormenta? Incluso mayor aún, ¿puedes dar gracias en medio de la tormenta? Pablo nos dio gracias Señor porque hemos perdido toda esperanza. Gracias, Señor, porque el barco está que se parte por la mitad y todos morimos ahogados. No, Pablo dio gracias porque aún allí había un pedazo de pan para compartir. Pablo miró entre toda la circunstancia y él vio el pan para compartir, para comer. Y por ello dio gracias. En medio de la circunstancia, ¿en qué te enfocas? En medio de la tormenta, en la dificultad, en lo fuerte del problema, o te enfocas que a pesar de eso Dios te ha dado alimento, te ha dado un hogar y por sobre todo te ha dado una esperanza viva en la cual aferrarte y afirmarte. Te invito a que puedas confiar en medio del problema, a que puedas compartir la paz de Dios en medio del problema y a que puedas agradecerle a Él en medio de la tormenta. ¿Cuál fue el término de la historia? Efectivamente, Dios cumplió su palabra. Dios no falló. Nadie murió. Llegaron, tal vez sí, nadando, arrastrándose a la orilla de esta playa, de esta isla, pero vemos que Dios cumplió su promesa. Dios fue fiel. Así que te animo a confiar en Dios. Te animo a descansar en Él. Te animo y te reto a compartir la paz y la esperanza que Dios ha puesto en nuestros corazones y a dar gracias aún en la tormenta. Que Dios te bendiga.